Cuando hablamos en las reacciones de fijación del CO2 atmosférico que vão ocorrer en el estroma del cloroplasto, realmente se está fregando mi cámara de la que ocurren ahí en el estroma del cloroplasto. Nosotros estamos hablando del ciclo donde se forma la materia orgánica, que básicamente es el ciclo de Calvin, porque el ciclo de Calvin va a convertir un gas que está en la atmósfera, que es el CO2, en carbohidrato, ¿no? En materia orgánica, básicamente. Entonces, es fundamental, ¿no?, conocer ese ciclo. Los chicos de biología, ¿cuántas veces han visto el ciclo de Calvin en sus vidas? Les pregunto, los chicos de biología, ¿cuántas veces han visto el ciclo de Calvin en varias materias? Con seguridad han visto el ciclo de Calvin. Pero para los chicos de forestal es menos, ¿no? Igual que en agronomía. El ciclo de Calvin es el ciclo más, para mí, es el ciclo más importante de la naturaleza, porque es el ciclo que forma la materia orgánica primaria, ¿no? Esa molécula básica de azúcar, ¿no? Y que esa materia básica, ¿no?, ese azúcar esencial, que es el gliceraldehído 3-fosfato, o G3P, gliceraldehído 3-fosfato. No se olviden, G3P, gliceraldehído 3-fosfato. ¿Ok? ¿Qué es el gliceraldehído 3-fosfato? Es la molécula clásica básica para formar todos los esqueletos de carbono, ¿no? Desde todas las moléculas de carbono, de carbohidrato o de compuestos orgánicos. Eso es lo que ustedes ven ahí en la química orgánica, ¿no? Normalmente se llama ciclo de Calvin, ¿no? Pero en realidad es... desculpa, me dio una pequeña reacción alérgica. En realidad es ciclo de Calvin-Benson-Basham, ¿ok? No vamos a olvidar un poquito de los otros. Calvin-Benson-Basham. ¿Por qué es tan importante el ciclo de Calvin? Todas las plantas lo van a hacer, ¿no? No hay una planta que no haga ese ciclo, ¿no? Vamos a recordar una otra cosa más, ¿no? Vamos a recordar, antes de entrar en eso de acá, vamos a volver un poquito en las diapositivas anteriores. Hasta llegar a esa de acá. ¿Ya? Fue el resumen, del resumen, del resumen. Ponga eso en su cabeza. Fotosíntesis es una serie, la fotosíntesis es una serie de reacciones de oxidorreducción y bioquímicas que ocurren en el cloroplasto. ¿Está bien? Essas reacciones, ellas están agrupadas en dos fases diferentes. La primera fase es la captura de la luz y conversión de la energía lumínica en energía química, ¿no? La segunda fase es la captura del CO2 atmosférico, ¿ya?, y conversión de ese CO2 en un azúcar, gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? Essas dos fases sumadas componen la fotosíntesis. Entonces, la fotosíntesis es un proceso que se comprende, extremadamente complejo, pero que comprende dos fases, fase 1 y fase 2. Fase 1 en las membranas tilacoides, fase 2 en el estroma de los cloroplastos. Absolutamente todas las plantas van a hacer esas dos fases, ¿tá? Todas ellas, ninguna va a escapar. Porque, en esencia, eso es fotosíntesis, fase 1 más fase 2, ¿ya? Fase 1 más fase 2. Entonces, tenemos que tener en claro que eso es la esencia de lo cual va a ocurrir en toditas las plantas, ¿ya?
Entonces, en la fase 1, luz, fase 2, luz en los silacoides, ¿ya? Y fase 2, ciclo de Calvin en el estroma. Entonces, el funcionamiento del ciclo de Calvin-Benson es una enzima, ¿está bien? Y esa enzima es la rubisco, la ribulosa bifosfato carboxilasa oxigenasa, ¿está bien? Entonces, acá nosotros tenemos un resumazo de lo que ocurre en el ciclo de Calvin. ¿Por qué representamos siempre el ciclo de Calvin con 6 vueltas? ¿No? Porque a cada 3 vueltas captura 3 moléculas de CO2. Y esas 3 moléculas de CO2 van a salir del ciclo, ¿tá? En el gliceraldehído 3-fosfato. ¿Tá? En el gliceraldehído 3-fosfato, ¿ok? ¿Por qué 2? Porque eu necessito 2 moléculas de gliceraldehído 3-fosfato para formar la glucosa. Entonces, por eso se representa normalmente el ciclo con 6 vueltas, pero también se puede representar con 3 vueltas. Muy bien. Hemos visto también que ese ciclo tiene un costo bastante elevado. ¿No? Para fijar esos 6 moléculas de CO2, se necesitan, ¿no? Aquí entran 12 moléculas de ATP, ¿no? Y aquí entran más 6 moléculas de ATP. Entonces, el consumo general son 18 moléculas de ATP. Aparte, entran 12 moléculas de NADPH, ¿no? 12 moléculas para fijar. O sea, todo que tiene fósforo, corazón, significa que hay gasto de energía, ¿no? Entonces, aquí hay gasto de energía. ¿Dónde está esa energía? ¿No? Esa energía está almacenada entre los enlaces covalentes de carbono y carbono. ¿No? Para eso se utiliza energía. Para formar ese carbohidrato. Esa energía está contenida en esos enlaces de carbono y carbono. Por eso que cuando se quiebra la glucosa en la respiración, hay liberación de energía. ¿De dónde viene esa energía? Mis amores, viene de la luz. La química, esa energía química es el ATP y el NADPH2. ¿Ok? Esa es la energía química. Essa energia química de acá, ela é transferida para essas moléculas de acá. Ela é transferida para essas moléculas de acá, tá? Inicialmente aqui, e depois acá, perdão, inicialmente aqui e depois acá, e posteriormente, né, ao romper-se essas moléculas de carboidrato, se libera essa energia, tá bem? Se libera essa energia, normalmente em las vías de la respiração, ¿no? Porque a glucosa vai para formar almidones, vai para formar sacarosa, pero também grande parte dele vai ser utilizada para as vias metabólicas da respiração, que vai ocorrer nas mitocôndrias, tá bem? Muito bem. Para que isso de acá ocurra e funcione, se necessita um sistema enzimático. E esse sistema enzimático responsável por la fijação de CO2 é a clave. A rubisco é a enzima clave, tá? Que permite o funcionamento do ciclo de Calvin-Benson, tá bem? Nesse
diagrama, acá podemos o ácido 3-fosfoglicérico, né? Perdão, o ácido 1,3 de fosfoglicérico, que é CCDH, e um composto que contém uma energia, né? Que é o gliceraldeído 3-fosfato. Né? Aqui eu tenho uma molécula, aqui essa molécula, que é o ácido 3-fosfoglicérido, entra ATP, la convierte em uma molécula que contém mais energia, tá? E de aqui ela é reduzida, tá? Contendo todavia mais energia, hasta formar o gliceraldeído 3-fosfato. Además, esses processos de acá fazem com que esse composto final em realidade seja mais estável, né? Mais estável. Muy bien. Entonces, esa primera etapa es la carboxilación, después viene la reducción, significa que ha recibido electrones, y después viene una parte sumamente importante del ciclo. Esa parte importante del ciclo es la regeneración de la ribulosa 1,5-bifosfato. Fíjense que entró la ribulosa 1,5-bifosfato, ¿ok? Y, que tiene 5 carbonos, ¿tá? E ele deixou de existir como ribulosa, né, através desses processos de AKA. E esse ciclo de AKA, em realidade, vamos chicos, vamos a pensar em uma coisa clave. Tá? O ciclo de Calvin empieza com a ribulosa 1,5-bifosfato, fíjense, ele empieza com a ribulosa 1,5-bifosfato, salen del ciclo apenas 2 moléculas, né, de gliceraldeído 3-fosfato e siguen en el ciclo 10 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Después viene una vía de acá, né, que es la ruta de las pentosa fosfato, né, que tiene por finalidad regenerar ¿quién? La ribulosa 1,5-bifosfato. Então, a etapa de regeneração nada mais é que convertir essas 10 moléculas de acá, de gliceraldeído 3-fosfato, em 6 moléculas de ribulosa 1,5-bifosfato. Então, mis amores, o ciclo de Calvin empieza com la ribulosa 1,5-bifosfato. E em que termina esse ciclo? Não termina acá quando sale, porque o ciclo sigue, né? E o ciclo empieza com a ribulosa reaccionando com o CO2 e vai terminar com a regeneração da ribulosa para que ela siga unindo-se a mais moléculas de CO2. Está claro? Está claro, chicos? Então, pensar que a salida del gliceraldeído 3-fosfato es el final del ciclo de Calvin, no. El final del ciclo de Calvin termina con la regeneración de la ribulosa. Entonces, mis amores, la molécula clave, ¿verdad?, para el funcionamiento, la molécula clave para el funcionamiento del ciclo de Calvin-Benson es la ribulosa 1,5-bifosfato. La enzima clave para fijar o CO2 atmosférico, como se llama? Qual é a enzima que hace essa enzima? Ele une, né, o CO2 atmosférico com la ribulosa. Se llama la rubisco, né? La enzima clave é la rubisco, porque la rubisco é la responsável por la carboxilação. A carboxilação significa fijar CO2. Então, ele vai fijar CO2 atmosférico à la ribulosa, né? E aí, né, inicia o ciclo de Calvin-Benson através dessa série de reações. Por aqui, amores, há um montão de enzimas atuando, né? Mas a principal é a rubisco. Então, o ciclo se inicia com a reação, ¿tá?,
de la gibulosa bifosfato com o CO2 atmosférico mediada por la Rubisco. ¿Ok? Esa es la clave del ciclo de Calvin-Benson. Ahora, la Rubisco es una enzima. La Rubisco, ¿no? La Rubisco es una enzima. No es porque está encima, ¿ya? Es una enzima, como hablamos en portugués. Es una enzima. Ahora vamos a un otro detalle. Todas las enzimas son proteínas. ¿Ya? Todas las enzimas son proteínas. Por lo tanto, amores, la Rubisco es la proteína más abundante del planeta. Repito, la Rubisco es la proteína más abundante del planeta. Se sume todos los animales parásitos sabidos por haber, ¿ya? Y la cantidad de Rubisco supera. ¿Por qué? Porque todos los fotosintetizantes, ¿ya? De una u otra manera, tiene ese sistema enzimático que permite la conversión de CO2 atmosférico en una molécula orgánica. ¿Está bien? ¿Estamos bien, chicos? Por eso, la enzima es la proteína más abundante de nuestro planeta. ¿Ok? Están demasiado calladitos ustedes. Estamos muy atentos. Muy atento. Muy Estamos bien. atentos y con dolor de garganta por el cambio de clima. Porque no es cambio de clima, eso es COVID, mi amor. ¿Ya? No, también por lo que he boleado anoche, pues era el festejo del Ayacuyo, del Día Internacional del Bolo de la Coca. Ay. Entonces, aquí nosotros tenemos, ¿no?, un resumen, ¿ya?, de las reacciones de carboxilación, la reducción, entrando las moléculas, ¿no?, con la forma más animada. Y aquí el ATP para mostrar que esa energía de acá, ¿ya?, fue transferida acá, ¿no? Esa energía fue transferida, ¿no? De aquí también la energía fue transferida, porque sobra ADP. Entonces, aquí nosotros tenemos un resumen esquemático, ¿no? Y no olviden, amores míos, responsable por acá es, ¿no?, la Rubisco, por esa unión. Pero no se preocupe que vamos a ver más. Bueno, Khalil, ¿me puedes leer? Sí, doctora. Perdón, Vía Khalil, fresca. Sí. antes que lea. Amores, todas las plantas van a realizar fase 1, repito, en las membranas tilacoides, y fase 2 en el estroma del tilacoide a través del ciclo de Calvin-Benson. Todas las plantas lo van a hacer. Fotossíntese es eso, fase 1 y fase 2, ¿ok? Y ahí vamos a entender una otra cosa fundamental. Todas aquellas plantas que tienen como único mecanismo de fijación del CO2 atmosférico el ciclo de Calvin-Benson, nosotros las llamamos plantas 3C3 o plantas o vía de 3 carbono. Vamos a leer, Khalil, por favor.
Ya, Khalil, puede seguir. Ya. Vía de 3 carbonos o planta C3. Normalmente el carbono se fija en las vías de los 3 carbonos o C3, triosas, fosfato, ácido de 3 carbonos. En este proceso ocurren por medio del ciclo de Calvin, donde la enzima rubisco cataliza la incorporación de CO2 con un azúcar de 5 carbonos, ribulosa 1,5-difosfato. La característica, compuesto de 3 carbonos, gliceraldehído, 3-fosfato o G3P o PGA. Fijación del C por el ciclo de Calvin. La enzima rubisco combina el CO2 con la ribulosa difosfato. Muy bien. Todas las plantas lo van a hacer. Todas las plantas tienen esa vía C3. Pero las plantas que solo hacen el secuestro de CO2 atmosférico por esa vía, nosotros las llamamos plantas C3 porque el compuesto estable, ¿ya?, de la fijación de un producto, del carbono, de la fijación inicial del carbono atmosférico, es un compuesto de 3 carbonos, y ese compuesto es el gliceraldehído 3-fosfato, G3P, PGA o PEGAL, ¿ok? Y la única enzima que captura el CO2 atmosférico es la rubisco. Muy bien. Eso significa, chicos, eso de acá, significa, ¿ya?, significa, en términos reales, el 85% de las plantas, ¿ok? Entonces, el 85% aproximadamente de las especies vegetales son plantas C3. Hasta ahora no he visto ninguna especie perenne arbórea, no conozco, que no sea C3. ¿Ya? Todas ellas son C3. ¿Está bien? Todas ellas. Hay algunas excepciones, ¿no? Tú tienes cactáceas grandes, gigantes, que tienen mucho tiempo, que no son C3, ¿ya? Pero no podemos considerar una cactácea como un árbol. Sí la podemos considerar como una planta perenne, pero no es arbórea. ¿Cómo es esa clasificación de las cactáceas de gran tamaño, Khalil, que pueden llegar a varios metros de altura? Hablamos de las neorraimondias y cereus, ¿no? Esa y varias, esas cactáceas gigantes que hay ahí que tienen. Sí, la más conocida acá y la más grande creo que es la neorraimondia, la que da el fruto caraparí. Caraparí. Y después también Sí, tenemos la puya raimondi también, ¿no? sí, la puya raimondi, que esa ya es Florece a cada del 100 altiplano. años. La puya raimondi florece a cada 100 años, aproximadamente. Sí, Pero aunque ese no está considerado como cactácea, igual es una es una especie muy bromelia, rara para ¿no? La sí. puya es una bromelia o es una agave? Bromeliácea, agaváceas no Bromelia. tenemos en Bolivia. Ah, no tenemos Agaváceas son totalmente endémicas de de México. México. Ah, ya. Entonces las agaváceas que hay acá entonces son todas introducidas. Sí, todas Entonces, introducidas. De hecho, acá se volvieron plagas. En la parte de Comarapa, las podan totalmente y las tiran en un risco y de ahí empiezan a enraizar como si hay un fuesen raíz. espinas. Y se volvieron bastante Ujú. perjudiciales para algunas especies nativas. Claro que sí, que tiene Ya- una repercusión. sí, sus La raíces son muy densas, por eso. claro, ¿no? Pero las agaváceas, esas, casi todas ellas son, básicamente son plantas can, ¿no? Sí. Que abren sus estómagos en la noche. Ahí pues tenemos, por ejemplo, las patas de elefante que se han vuelto unas ornamentales importantes y de alto valor, ¿no? Que la pata de elefante creo que es una agavácea también, ¿no? ¿No? Yo creo que la pata de elefante también es una agavácea. Pero yo tengo la esperanza tenía la esperanza de que algunas de las palmeras nativas que nosotros tenemos, pudieran ser
plantas C4. Yo no sé el bambú, si es C4, Khalil, ¿tú puedes verificar? ¿Y cómo está catalogado? Disculpe, no la escuché mucho, mi sobrina está haciendo bulla acá. No, ¿podemos averiguar, Khalil, si el bambú es C3 o es C4? Sí, ahorita me fijo. ¿Ya? Entonces, chicos, aproximadamente el 85% de las especies... Ya lo encontré. Sí, Las plantas de bambú tienen un fotometabolismo del tipo C4. C4. De igual manera existen especies híbridas con C4 y C3, según lo que encontré. Sí, debe haber, ¿no? De igual manera que tenemos aquí en la parte andina mesoamericana, que la quinoa, amarantos, todos esos también son plantas C4. ¿Puedes verificar? Yo sé que el chori, que la quinoa también debe ser C4. ¿Cuál fue la pregunta? Disculpe. Los choris, la quinoa y el amarantos, yo pienso que son C4. El chori es C4. Si el chori es C4, posiblemente la quinoa también sea C4. El amaranto también sea C4. Son C4, lo que me sale. Perfecto. Es una dicotiledonia C4. No hay, Sí. no hay muchas dicotiledonias C4, ¿no? La mayoría de las C4 son monocotiledonias, ¿no? La gran mayoría. ¿No? Entonces, chicos, la gran mayoría de las especies vegetales que nosotros tenemos son plantas con metabolismo C3, ¿ya? Eso significa que la fijación inicial del CO2 atmosférico se da en un producto de 3 carbonos, que es el gliceraldehído 3-fosfato, que tiene 1, 2, 3 carbonos. ¿Está bien? 1, 2, 3 carbonos. Entonces, el CO2 atmosférico va a ser fijado en ese compuesto. ¿Ya? En ese compuesto. Y ese es el metabolismo predominante, porque fue el primero que fue evolucionando, pero acarrea un problema grande, ¿ya? Que en ese mecanismo, la rubisco, cuando ¿ya? Las concentraciones de CO2 son bajas, cuando la temperatura es muy alta, cuando la velocidad del viento es muy alta, cuando la humedad relativa baja, essas plantas cierran los estomas, ¿no? No hay ingreso de CO2, pero la rubisco va a seguir funcionando con oxígeno. Y ahí nosotros tenemos fotorrespiración. Entonces, pensen, plantas C3, lo que ocurre en paralelo a ella es fotorrespiración. ¿Y eso por qué? Porque esse ambiente, vamos a recordar, donde evolucionou la rubisco, era um ambiente acuático, era en agua, ¿no? En el agua no hay problema de deshidratación, en el agua no hay problema, ¿no? De temperatura, el agua estabiliza la temperatura, las temperaturas tienden a ser más constantes, ¿ya? Y en el agua, ¿no? La difusión, ¿no? Del CO2 hacia el interior es más rápida. Entonces, las plantas conquistaron la tierra, ¿no? Y siguieron con ese metabolismo porque inicialmente era favorable. Pero en la medida que la atmósfera del planeta fue cambiando, las cantidades de CO2 atmosférico fueron reduciéndose. Piensen ahí en el Cretáceo, piensen ahí en el Jurásico, donde tú tenías plantas gigantes, animales gigantes,
Eso era porque las concentraciones de CO2 eran elevadísimas, eran 1000 veces más elevada de lo que es ahora. Entonces había abundante CO2 para las plantas. Entonces su capacidad fotosintética era mucho mayor. Y los animales fueron acompañando a esa evolución. Era la época de todo, donde todo era gigante en el planeta, porque había condiciones para eso. Pero con las modificaciones, el incremento de la actividad fotosintética, el mayor secuestro de CO2 de todos esos fotosintetizantes, ¿ya? Hubo un cambio, ¿ya? Y se estabilizó esa concentración de CO2 que nosotros tenemos básicamente desde hace unos 12, 13 mil años o incluso más, ¿ya? En los 300 y pico ppm. ¿Está bien? Que ahorita nosotros tenemos, ¿quién puede googlear la concentración actual de CO2 en la atmósfera? ¿Cuánto tenemos? Según esto, el nivel promedio de dióxido de carbono en la atmósfera desde 1959 y 2021 en partes por millón serían 408,72. Ahora, ¿no? Sí. 408 en promedio. Eso significa que vamos a tener periodos, ¿no? Aunque se elevó en el 2021 a 416,45. Y el último dato que he visto era de 420 y pico. Ya, eso significa 380, 390, ya, en verano y 440 en invierno. ¿Ya? En invierno hay menor actividad fotosintética. Entonces, normalmente se eleva la concentración de CO2 y en primavera, verano disminuye por la actividad fotosintética de las plantas. Entonces, hay una variación. Les puedo dar un dato. Si encuentras el dato ahí de 1986, 87, Khalil, cuando yo estudiaba, la concentración de CO2 atmosférica era de 320 ppm, aproximadamente, en promedio. Y cuando yo estudiaba, eso fue mi tercer semestre de la carrera de agronomía, que lo hice en 1987. O sea, desde 1987 hasta ahora, ¿ya? Se aumentou 100 ppm na concentração de CO2. E isso que ocasiona elevação da temperatura. Tá? Agora, chicos, ¿ya? Vamos a poner una cosa muy clara. ¿Ya? La gente, ¿ya? La tendencia actual es de criminalizar el CO2. ¿Ya? Ay, que el CO2 es malo, que el CO2... No, el CO2 no es malo. Mientras más CO2 haya, mejor para las plantas, ¿no? No podemos criminalizar el CO2, ¿no? Las plantas utilizan CO2 para producir azúcares y nosotros consumimos la planta. Nosotros somos esqueletos de carbono. Entonces, ¿el CO2 es malo? No. El CO2 ha jugado un papel importantísimo en mantener estable la temperatura del planeta. Si no fuera por esas concentraciones de CO2, el planeta sería 18 grados centígrados más frío, que es lo que ahora. Y vamos a tener ambientes mucho más fríos con mucho más nieve. Entonces, el CO2 ha jugado un papel fundamental, juega un papel muy importante en la estabilización de la temperatura del planeta. Entonces, no vamos a criminalizar el CO2. El CO2 no es el villano. Nosotros queremos culpar el CO2, pero en realidad los culpables somos nosotros, porque estamos quemando, estamos acabando con los bosques. Entonces, piensen que en los incendios de la Chiquitanía de 2019, tú tenías ahí plantas de 200 años, mínimamente, ¿no? En los incendios de la Amazonía, tú tenías plantas de 300, 400 años, porque irónicamente, ¿no? El bosque amazónico, por más ya que sea abundante,
¿tá? El bosque amazónico es un bosque de crecimiento lento, no es un bosque de crecimiento rápido, irónicamente, ¿no? Porque las condiciones son muy estresantes, los suelos son pobres, ¿ya? Entonces esas plantas tienen una tasa de crecimiento lento. Hay un investigador de Embrapa que ha hecho datación de carbono de varios especímenes de gran altura en la Amazonía, y ella sacó un dato que revolucionó ahí el mundo, ¿no? Y que en promedio el bosque amazónico tiene 600 años más, ¿no?, de lo que nosotros pensábamos. Y fue llegando a la conclusión de que ese bosque, ¿ya?, principalmente las especies de gran altura, son de crecimiento lento. Primero, porque los suelos son ácidos. Segundo, la precipitación es de 4.500, 5.000 milímetros. Con esa precipitación, chicos, se lava muy fácilmente los nutrientes del suelo que van a parar a los ríos. Los ríos son muy nutritivos, ¿no? Pero, de una manera general, los suelos son pobres. Ya sabemos nosotros, cuando eliminamos una parte del bosque amazónico, hay una tendencia muy grande a que esas zonas se vuelvan un desierto, ¿no? Y eso tiene que ver por las condiciones, por la estructura del suelo. La única cosa que mantiene el bosque amazónico de pie es la dinámica de hojarasca, ¿no? Entonces, el crecimiento es lentísimo. Tomen, por ejemplo, la castaña. La almendra empieza a producir después de 30 años, por si acaso, ¿no? Y ahí hay una serie de otras especies que tardan un montón de años, ¿ya?, en llegar a la etapa. ¿Por qué? Porque la temperatura es alta durante el día y es alta durante la noche. Significa bien, ella va a fotosintetizar mucho durante el día, pero durante la noche va a respirar mucho, ¿no? Y para respirar se consume energía, se consume gran parte de lo que fue fijado en el día, en una fotosíntesis para mantener la planta viva. Entonces, lo que sobra para crecimiento y desarrollo es poco. Quem tiene crecimiento rápido en bosque amazónico son las plantas anuales, bianuales, los bejucos, las cosas, las plantas de baja altura, del sotobosque que cubre, esas sí tienen crecimiento rápido, pero los árboles no. Los árboles tienen crecimiento lento, ¿está bien? Entonces, pensemos en un árbol de la Amazonía que no es un lugar donde el fuego sea un evento previsible, porque es un bosque tropical húmedo, es un rainforest, ¿no? Llueve todos los días, ¿no? Entonces, que haya fuego en esa zona, ¿no?, no es un evento normal, a diferencia del bosque seco chiquitano, o del ecosistema cerrado, o del Chaco, ¿no?, donde el fuego es un evento previsible. Entonces, las plantas ahí están preparadas para el fuego. Muchas de ellas incluso solo están esperando el fuego, ¿ya?, para que sus semillas germinen. En cambio, en esa condición, esa otra condición del bosque amazónico, el fuego no es un evento previsible. Por lo tanto, esas especies no están adaptadas para resistir al fuego. Entonces, piensen en esos incendios que llegaron hasta la Amazonía, brasileiro boliviana, que llegaron hasta el Pantanal en el 2019-2020, ¿ya? Entonces, piensen en un árbol que durante 200 años ha acumulado CO2 en su cuerpo a través de materia orgánica y que en pocos días se quema. Entonces, tú estás liberando de golpe hacia la atmósfera 200 años de carbono almacenado. Ese es el problema. Entonces, el problema, el villano, corazón, no es el CO2. El villano es el ser humano. El CO2 es fantástico. Las plantas felices con ellos. De hecho, les comento que hay varios estudios, ¿no?, que se han hecho en los países europeos, ¿no?, con enriquecimiento de la atmósfera con CO2, ¿no?,
y que ese incremento, se incrementa la concentración de CO2 atmosférica, por ejemplo, el trigo aumenta en 25% la producción. Porque solamente por fotorrespiración se pierde entre 15 a 25% de la producción mundial de granos en el mundo, de alimentos. Solo por fotorrespiración. ¿Quién más pierde? ¿No? Los países que más sembran plantas C3. ¿No? La planta C3 más sembrada del mundo es el trigo. O sea, la planta más sembrada del mundo es trigo. Ustedes saben el impacto que está habiendo en toda la economía por la guerra de Ucrania, ¿no? Y Rusia, esa guerra ahí estúpida, que afectó toda la producción de trigo, ¿no? El trigo ha subido. Y una cosa que la humanidad no puede soportar es el incremento del precio del trigo. A ver, chicos, si aumenta el precio de la harina de trigo, ¿qué va a pasar acá en Bolivia? ¿Quiénes van a ser los primeros en levantarse? Si sube el trigo. Aquellos que trabajan Los con campesinos, harinas, como los el panaderos. trabajador día a día. Los panaderos, los campesinos, toda la gente que sobrevive del pan, porque el pan es el alimento básico, ¿no? Para la humanidad. Todos los pueblos consumen pan. De hecho, es el grano más vinculado, hemos visto cuando hablamos de semillas, ¿no? Todo nuestro patrón de desarrollo de la sociedad ocurrió en base, digamos, al trigo, ¿no? Si no es el trigo, ¿cuál es el otro grano? ¿Cuál es el otro grano para la alimentación humana? ¿El arroz? El arroz. Entonces, tanto trigo como el arroz, corazones, son beneficiados si se incrementa la concentración de CO2. ¿No? De hecho, por ejemplo, hay una cosa interesantísima, ¿no? Que se hace no sé si Casanova les comentó, porque yo le comenté ya a Casanova eso, que es en Holanda, sabe que los viveros, ¿no?, de producción de flores, como les comenté, que hablé anteriormente, ellos tienen 24 horas, son invernaderos en realidad, que tienen luz 24 horas, principalmente a producción de tulipanes, ¿ya? Que ellos tienen una atmósfera enriquecida de CO2. ¿Y cómo logran eso? Ellos conectan los ductos de salida de industrias que liberan CO2 hacia la atmósfera, principalmente la industria de generación de energía por carbón, ¿no?, en base a carbón. Esos ductos de salida, ellos conectan esos ductos a los invernaderos y llenan, ¿ya?, esos invernaderos de CO2 atmosférico y 24 horas de luz por día. Usted no tiene idea, la producción, ¿ya?, de tulipanes aumenta tremendamente. Y ahí los tulipanes están floreciendo todo el año, ¿ya? Y eso se utiliza en varios. Entonces, eso se llama atmósfera enriquecida de CO2. ¿Cuál es el otro uso de CO2? Conservación de alimentos, ¿no? El CO2 inhibe el desarrollo de una serie de microorganismos. Entonces, normalmente cuando se hace conservación de frutas, ¿no?, productos a largo plazo, si yo quiero a largo plazo almacenar por más tiempo, se trabaja con baja temperatura, no abajo del punto de congelamiento, 5, 6, 10 grados centígrados de temperatura, y atmósfera enriquecida en CO2. ¿No? Con eso tú prolongas tremendamente la vida útil de las frutas. Ustedes saben cuál es el villano, el gas villano, es el oxígeno, ¿no? El oxígeno es villano. No, el oxígeno tiene la capacidad de oxidar, en otras palabras, quien oxida retira electrones, ¿no? Nosotros morimos gradualmente por el oxígeno, gradualmente, ¿no?, pero estamos adaptados al oxígeno, pero el oxígeno es que ocasiona el envejecimiento, porque va degradando, ¿no?
Eso a través de los procesos de oxidación de la materia orgánica, de todo. Entonces, el oxígeno es un gas terrible. Cambio, el CO2, pena que nosotros no respiramos CO2, ¿no? ¿Cuál es el problema del incremento de la concentración de CO2? Es la elevación de la temperatura, ¿no? Pero el problema no es solo el CO2. El CO2 es uno de los gases que ocasiona el efecto invernadero. Pero hay uno peor, que es el metano, ¿no? El metano es terrible. ¿Y el metano dónde se genera? La actividad ganadera, ¿no? La actividad ganadera, en varios procesos de fermentación, en alcantarillados. El metano es un problema. Y hay una serie de bolsones de metano, que nosotros tenemos gran cantidad de metano que está ahí almacenada bajo el mar, gran cantidad de metano que está almacenado bajo la tierra, y con esa práctica, puede googlear ahí, Khalil, el fracking. ¿Han escuchado hablar de fracking, chicos? Doctora, ¿no era lo que pasaba cuando se extraía el petróleo de las fosas? Claro, solo que es un proceso de extracción sin perforación, ¿no? Entonces el fracking, él genera pequeños temblores en realidad, ¿ya? Con explosiones para romper la capa de suelo, ¿ya? Y liberar petróleo, porque sale más barato, ¿no? Hacen eso ampliamente en Estados Unidos, en Canadá, en varios lugares hacen fracking. Y cuando se hace fracking, se libera metano, ¿no? Porque siempre donde hay normalmente petróleo, ¿no? Hay gas, ¿no? Hay metano. Y ese metano es liberado hacia la atmósfera. El metano es un terrible gas de efecto invernadero, ¿no? Y la actividad ganadera, el arroz bajo riego, son actividades que generan mucho metano, y obviamente esa liberación de metano, ¿ya? Que están ahí con pico cerrado, ¿ya? Y que están haciendo esas empresas de petróleo, ¿no? Hay lugares, por ejemplo, en Estados Unidos y Canadá, que la gente abre el grifo para agua, ¿ya? Y sale, ese metano incluso está disuelto en el agua, está mezclado con el agua, y la gente a veces, hay varios casos en Estados Unidos que la gente abre el agua, está fumando y pum, se incendia todo, ¿no? Entonces hay una gran liberación de metano por el fracking. En el Brasil, las empresas, Brasil tiene si ustedes quieren ver, ¿no? Quieren curiosear, Brasil tiene una cosa que se llama pré-sal, ¿no? Que es tal vez una de las mayores reservas de petróleo del mundo, bajo un antiguo mar salado a altísima profundidad en el mar, que solamente la Petrobras tiene tecnología de explotar ahí a 5.000 metros de profundidad, 4.500 metros de profundidad del petróleo. Pero el presal, ¿no? Acompaña todo lo que es la plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? Es la parte de tierra que tiene el país bajo el mar, ¿no? Esa es su plataforma continental, que son 200 millas, ¿no? A partir del litoral. Y esos tipos están ahí, un poquito afuera de las 200 millas, haciendo fracking para obtener petróleo. Y estamos con manchas de petróleo que aparecen en el mar, en nuestro mar, ¿no? Y se ha detectado ahí que los tipos están haciendo eso fuera, digamos, de nuestra plataforma continental, y ocasionando daños ambientales. De vez en cuando aparece manchas de petróleo en nuestro litoral, ¿ya? Y que no son manchas de petróleo ocasionadas por nosotros, ¿no?
nosotros tenemos la explotación de petróleo en el mar en Brasil, ahí son las plataformas petroleras, ¿no? En alta mar. Pero que es la mayor fuente de petróleo. Y nunca tuvimos problemas de derrame, ¿no? Entonces se ha detectado que esas manchas que llegaron incluso hasta el río, hasta áreas protegidas que nosotros teníamos, ¿no? Venía de actividad ilegal de fracking en nuestras costas. Esta es una actividad terrible, ¿no? Este libera metano, perdón, libera metano y ocasiona una serie de problemas. Entonces, es la peor práctica y hay varios alertas sobre el fracking porque hay una cantidad enorme, ¿ya?, de metano almacenada en esa zona, ¿no? Y eso puede ocasionar un impacto ambiental, ¿no?, a nivel de cambio climático y calentamiento global, ¿no? ¿Tiene que haber un compromiso por las emisiones de CO2? Sí, pero fundamentalmente, ¿ya?, tiene que haber un compromiso de todos los países, ¿ya?, en no quemar los bosques, ¿no?, disminuir los incendios forestales, ¿no? Irónicamente, Bolivia fue uno de los países que más ha quemado, creo, ¿no? Y Brasil en los últimos 4 años, con el anterior gobierno Bolsonaro de expansión de la agricultura sin sentido, pero en el criterio de Bolsonaro, el bosque no produce nada, ¿no? Y entonces se quemó, el bosque no produce nada, pero el ganado se exporta, se vende y genera ingreso. Entonces se ha expandido mucho la ganadería hacia la Amazonía y nunca se ha desmatado tanto en el Brasil como en el año pasado. Pero ya se firmaron nuevos protocolos, ¿no? Entonces la clave ahora, chicos, es, ¿no?, no tratar el carbono como un enemigo. El carbono es nuestro amigo, es amigo de nuestras plantas, ¿tá? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Es mantener más áreas de bosque. Cuanto más áreas de bosque mantenemos, más equilibramos, ¿no?, el balance de carbono en la naturaleza, ¿no? Entonces, yo lo que quiero que ustedes se entiendan es que no criminalicemos el CO2. El CO2 no es malo, ¿no? Repito, los malos somos nosotros. Eso es. Nosotros, nuestra actividad antrópica es una desgracia, ¿está bien? Entonces, volviendo acá, el 83% de las plantas, el 85% de las plantas va a fijar el CO2 atmosférico a través única y exclusivamente de los ciclos. No tiene otro, ¿no? Y eso genera, ¿no?, algunos problemas para las plantas en un escenario de calentamiento global. ¿Por qué? Porque el ajubisco, corazón, todas las enzimas son dependientes de la temperatura. Y el ajubisco tiene una dependencia muy grande de la temperatura. Entonces, normalmente, cuando las temperaturas son superiores a 36 grados centígrados, la actividad enzimática del ajubisco diminui. Y eso es un problema, ¿no? Es un problema, porque cuando la planta realiza fotorrespiración, ella consume alrededor de 40% del carbohidrato que ya fue fijado anteriormente por la fotosíntesis. Entonces, mientras ella esté realizando fotorrespiración, no hay crecimiento y desarrollo. Así de simple, ¿no? Y la planta lo único que va a hacer es tratar de mantenerse viva. Y eso es lo que hace, ¿no? Eso es lo que hace. En función de eso, y en función de esa elevación de las temperaturas y reducción de las concentraciones de CO2
que ocurre en esos ambientes más cálidos, ¿no? Las plantas evolucionaron buscando una vía alternativa para fijar inicialmente el CO2 fuera de la rubisco, ¿no? Que es lo que vamos a hacer. ¿Para qué? Para volverlas más eficientes fotosintéticamente. Principalmente, ¿cuáles plantas? Aquellas que quedaron atrapadas en ambientes con alta temperatura, ¿no? Con alta temperatura. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros analizamos, ¿no?, la anatomía foliar de una planta? C3 es una anatomía foliar normal que ustedes conocen, donde tenemos dermis, ¿no?, superior, donde hay la cutícula. Después nosotros tenemos abajito, ¿no?, en ese mesófilo foliar, nosotros podemos distinguir, ¿no?, dos tipos, ¿no?, de agrupación celular. Tenemos aquí el parénquima empalizada, que está aquí, ¿cierto? Y después tenemos aquí, más bordeando en la epidermis inferior, ¿no?, que vamos a tener en la gran mayoría de las especies, los estomas concentrados en la epidermis inferior, acá está. Y aquí en esa parte, nosotros vamos a tener el parénquima esponjoso, que ustedes llaman, puede ser. Eso es. Los chicos de bio. Sí, es lagunar. Es el parénquima lagunar o parénquima esponjoso. ¿Y por qué tiene esas características o esos espacios? Son espacios para acumulación, son espacios intercelulares, espacios de acumulación de aire. O sea, el CO2 tiene que ingresar acá, ¿no? El CO2 ingresa por acá, ¿no? El CO2 ingresa y se va acumulando en esos espacios. En esa representación de esas células de acá, nosotros vemos solamente la representación de la vacuola y esos puntitos verdes acá son los cloroplastos, ¿está bien? Después, ¿qué más nosotros tenemos? Nosotros tenemos aquí, ¿no?, la vaina corona vascular, ¿no? ¿Por qué corona? Porque literalmente corona, bordea los haces vasculares, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre aquí? ¿No? En cada uno de esos cloroplastos, ¿no?, está ocurriendo, ¿no?, las reacciones de luz en el pontosoma, los tilacoides, ¿ya?, y las reacciones de secuestro de CO2, ¿no?, en el estroma. Entonces, el proceso de fotosíntesis, fase 1 y fase 2, se completa en el mismo cloroplasto, ¿ya? Y de cada uno de esos cloroplastos sale, voy a poner el nombrecito acá solo para, no para presumir, sino para que si alguna vez ustedes vean el nombre escrito en algún lugar, saben qué es, ¿no? De cada uno de esos cloroplastos sale al citoplasma de la célula un compuesto que se llama dihidroxiacetona fosfato. Ya. ¿Quién puede dar ahí? Dihidroxiacetona fosfato. Entonces, eso es lo que sale del cloroplasto al citoplasma. La dihidroxiacetona fosfato, posteriormente, ella va a ser convertida a sacarosa, ¿no? Ella va a ser convertida a sacarosa, para la gran mayoría de las especies, va a ser convertida a sacarosa, y essa sacarosa va a ir migrando a través de las paredes celulares, ¿no?, hasta llegar aquí,
¿no?, a esas células de la corona vascular y van a ser descargadas, ¿no?, en las células compañeras del floema. Las células compañeras del floema, ¿no?, van a cargar esa sacarosa en el floema para ser redistribuido por la planta. ¿Está bien? Entonces, de cada uno de esos de acá, de cada uno de esos de acá va a venir migrando la sacarosa hasta llegar aquí, de ahí para las células compañeras. Entonces, todavía hay un largo camino. ¿Alguien puede googlear dihidroxiacetona fosfato? Entonces, por las paredes celulares viene hasta aquí. Ese es el camino en la ruta de la sacarosa. ¿Ya? Entonces, el cloroplasto en sí, mis amores, no produce sacarosa, ¿no? En el citoplasma es que va a ser producida esa sacarosa. ¿Ya googlearon? No sé si está correctamente. Sí, la hidroxiacetona fosfato es un compuesto bioquímico involucrado en muchas vías metabólicas, incluyendo el ciclo de Calvin en las plantas y la glucólisis. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, lo que sale de acá es, ¿no?, dihidroxiacetona fosfato. No se forma sacarosa en el cloroplasto. El cloroplasto, mis amores, forma glucosa. ¿Ah? Entonces, y esa glucosa se convierte en ese compuesto que en el citoplasma, por unas enzimas que se llaman invertasas, va a convertir en sacarosa. En realidad va a formar glucosa 6-fosfato más fructosa 6-fosfatos, se unen las dos y se forma sacarosa. ¿Ya? Eso es solo Disculpe, para... doctora, Sí. disculpe que la interrumpa. ¿Será que el primer receso que íbamos a tomar de la clase lo podríamos tomar ahora? Es que tenemos una reunión rápido y volvemos. Claro que sí. Entonces vamos a cerrar esta parte y Muchas gracias. tu reunión. Ahorita acaba de mandar link, no va a durar Ya mucho, de está todas bien. formas era para coordinar. Entonces está bien, ponga en los dos chats, por favor, que volvemos a las 8:30. O porque ahorita son 7:30, ¿no? A las 8 yo creo que... Sí, 8:15, Está. para que cenen. ¿Está bien? Entonces, por favor, entonces, esa es la anatomía foliar de una planta C3, ¿ok? Aquí es donde yo quiero llegar, chicos. Antes de que salgamos de la reunión, o mejor, después del receso, quedamos acá. ¿Listo? Entonces, chicos, receso.